Bueno, mi nombre es Max Alzamora, soy médico cirujano con una maestría en salud del trabajo y actualmente me desempeño como presidente de la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide. También soy fundador del Centro Integral CanaHope y además soy asesor médico de la ONG Cannabis de Esperanza. Pues primero que todo, gracias por tu tiempo para esta entrevista con Industria 420, Max. Y comencemos contigo. ¿Cómo fue que llegaste al sector del cannabis medicinal? ¿Cómo te involucraste en en este sector que ahorita se habla mucho de él y está como en boga, pero pues hay gente como tú que tiene años trabajando en esto? Cuéntanos cómo te involucraste y cómo llegaste a ser presidente de la Asociación de Cannabis Medicinal en Perú. A ver, todo se remonta al 2016 cuando hago un viaje a los Estados Unidos y conozco un dispensario y en ese dispensario pues me quedé un buen rato y era un dispensario no tan enfocado al tema adulto, sino más al tema medicinal, ¿ok? Entonces comenzaron a llegar pacientes de Parkinson, pacientes de PTSD, ¿no? De estrés postraumático, que hay una gran población de eso en los Estados Unidos. Y interaccioné con ellos escuchando pues cómo cannabis les había cambiado la vida, ¿no? eh, Estaban siendo medicados por largo tiempo y conocieron esa alternativa y fueron migrando de la farmacología tradicional hacia los derivados de cannabis con muy buenos resultados. Entonces, eso me generó cierta inquietud, ¿no? Pero a la vez dije, qué lejos estamos en mi país de llegar a esto, ¿no? En ese momento lo sentía así. Eh, yo me desempeñaba en aquel entonces como médico del trabajo en una corporación que se llama Macro, creo que tienen tiendas Macro, sí, sí las tienen, las he visto ahí en Colombia, estos supermercados hipermayoristas, eh, y bueno, no me podía quejar ni de la gratificación económica, ni de los horarios, ni de todo en sí el ambiente laboral, pero no sentía que estaba teniendo esa satisfacción que es por la que el médico estudia medicina, que es ver la evolución y cómo uno al integrar serie de tratamientos le da calidad de vida a sus pacientes. Si bien tenía algunos accidentes laborales o cosas que veía y las manejaba, era netamente un trabajo administrativo. Regreso a Perú y en el 2017 eh, ya el colegio médico, a partir de una situación un poco complicada, que es el allanamiento de un departamento, el cual servía como laboratorio para hacer medicina para niños con epilepsia refractaria, esquizofrenia y autismo, fue una noticia bastante relevante. ¿Por qué? Porque no era la típica incautación de cannabis en la que salen muchachos y todo lo de siempre, sino que habían madres afuera de este edificio llorando y reclamando porque se llevaban la medicina de sus hijos. Entonces, ese fue, yo creo, si bien ya había habido marchas y algunas cosas, ese fue el punto de quiebre y ahí comienza en el Perú, porque el día siguiente el Ministerio del Interior dice que se va a comenzar a evaluar la ley del uso terapéutico de cannabis. Seguidamente se hacen cursos en el Colegio Médico Peruano y eso siempre me gusta recalcarlo porque creo yo que el Colegio Médico del Perú debe ser uno de los pocos o el único en la región que apoya el tema de cannabis desde sus inicios. Aún no teníamos ley y ellos ya nos hicieron un curso y en ese curso primero estuvo el doctor Sergio Sánchez de Chile y justo cuando se estaba por dar la ley vino la doctora Paola Pineda, que la deben de conocer, ella pues pionera del uso de cannabis en Colombia. Y creo yo también que ese fue el momento cuando escuché a la doctora Paola que me hizo pensar que tenía que involucrarme, si quería que esto se desarrollara, tenía que involucrarme de una manera más fuerte, más constante, ¿no? Y así decidí ir dejando el trabajo de la medicina ocupacional
involucrarme más en esto. Ya tuvimos la ley, comencé con el consultorio privado y me junté con la doctora Estefanía Alfaro, que es una médica joven, ¿no? Recién estaba egresada por ese tiempo, pero bastante entusiasta, la veía en los cursos, la veía que siempre quería apoyar, y conversando con ella decidimos que teníamos que formar esta Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide, que lo que se tenía que encargar era de divulgar con base científica para la comunidad médica sobre todo, cómo es que se va desarrollando el tema de cannabis en el mundo. Porque sentíamos que si bien ya comenzaban a ver la industria farmacéutica que traía importaciones, etcétera, eh, a los médicos nadie los capacitaba, ¿no? Era sobre todo algo incierto y el que quería veía por dónde buscaba información y a veces buscar en redes sociales o en internet no es lo mejor, ¿no? Entonces decidimos formar esto y ya tenemos 2 años, somos más de 40 profesionales de la salud peruanos que estamos avanzando, hemos desarrollado múltiples cursos, webinars, entonces más o menos así fue mi ruta y creo yo que ha valido la pena el desligarme de esa zona de confort y decidirme a optar por este tipo de herramienta terapéutica. ¿Cuál es el panorama en este momento del uso medicinal del cannabis en Perú? ¿Qué está permitido? O sea, que los médicos, tengo entendido que los médicos pueden prescribir fórmulas magistrales. ¿Qué, qué- ¿Cómo está el acceso a los pacientes? ¿Cuál es la situación actual del acceso a los pacientes en Perú en torno al cannabis medicinal? A ver, nosotros hemos adaptado bastantes cosas del reglamento y la ley de Colombia, ¿ya? Sobre todo en el lado de la industria. En el lado médico, el médico colegiado, titulado, puede prescribir cannabinoides sin restricción de THC o CBD para lo que él considere, ¿ok? Hay dos tipos de receta. Uno es la receta simple, que es esto, es una receta impresa, ¿no? Para eh, derivados de cannabis que tengan menos del 1% de THC, ¿ok? Y estas recetas, que son las recetas controladas del Ministerio de Salud, cuando tengan más de 1% de THC. Lo único que prohíbe como vía terapéutica la ley peruana y su reglamento es la vía combustionada o fumarlo, ¿no? Todo lo demás, la vía tópica, la vía pues sublingual, obviamente, la vía vaporizada, es distinto a fumarlo, hay temperaturas que cambian y eso, que lo hace distinto. Eso está permitido. En cuanto al acceso, creo yo que estamos muy centralizados en la capital, en Lima. El primer producto que tuvimos de cannabis fue, y ese es un punto bueno que también voy a recalcar, que es que el primer producto lo trajo el Ministerio de Salud a través de su farmacia. Es un CBD al 5%, que quiere decir 50 miligramos por mililitro, una botellita de 10 mililitros. Lo mejor de todo eso venía de Oregón, que no está mal, ¿no? Es que el precio. El precio era súper económico. Comenzó a 46 soles, que te hago el cambio, son máximo $13. Y lo bueno ahí es que ese producto marca la pauta, ¿no? Porque no es que un producto privado fue el primero y marca el precio base y todos se amoldan a eso, sino que el Estado trajo eso. Si bien una muy buena iniciativa, lo malo es que sigue estando en un solo establecimiento en Lima, en una sola farmacia, no hay múltiples locales de Lima ni siquiera, y menos fuera de la capital. Lo mismo pasa con el tema privado, ¿no? Hay múltiples farmacias en Lima, las cadenas más conocidas tienen cannabis, algunas fórmulas, y lo que creo que nos está diferenciando es que hay muchas farmacias magistrales, ¿no? También creo que las hay en Colombia, no sé si las utilizan tanto como las utilizamos nosotros, pero nosotros los que ya tenemos tiempo y los que estamos en la asociación,
tratamos de ir escalando en los tratamientos, modificando cannabinoides, terpenos que también podemos añadir, y eso se puede hacer en la fórmula magistral. Entonces, esa es una alternativa, por ejemplo, que no existe en Estados Unidos. En Estados Unidos solo hay productos terminados. Si bien hay una infinidad de productos terminados, yo tengo que elegir y tengo que ver al dispensario donde vaya el paciente que haya esa fórmula. Distinto que yo hago la receta, pongo porcentajes, lo mando a la fórmula magistral y se lo preparan como yo he especificado. Creo que eso es algo que nos está diferenciando y nos está haciendo tener de repente estadísticas mejores de trabajo y de evolución a partir de modificar tratamientos, lo cual es algo que nos está, yo creo, a la región Sudamérica, ¿no? Toda esta parte, especial Colombia, Perú, que estamos generando evidencia científica que ya se va a comenzar a mostrar, ¿no? Eso es muy interesante porque falta evidencia científica para el tema de cannabis, ¿no? Eso lo sabemos todos, ¿no? Pero creo yo que en esta parte del mundo ya le estamos comenzando a generar. Claro. Eh, ¿Cómo ha sido la respuesta ante este cambio cultural y científico dentro del área médica? Por un lado, por parte de los médicos, de los profesionales de la salud, porque no siempre ha habido, no sé, siempre en Perú va comenzando esto de una educación formal en torno al uso de cannabinoides en medicina. ¿Cuál ha sido la respuesta por parte de los médicos? Y por otro lado, ¿cuál ha sido la respuesta por parte de la población, de la gente que ahora tiene los pacientes o personas que pueden verse beneficiadas con cannabinoides, ahora tienen una nueva opción medicinal? ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Fue Fue tranquilo? ¿Fue duro. un shock? ¿Cómo ha ocurrido? Sí, sí. Mira, cuando inicié el 2000, fines del 2016, inicios del 2017, comencé a ver algunos pacientes y esos pacientes, algunos le contaban a sus médicos tratantes que, que estaban usando cannabis. En ese entonces no había productos formales. Trabajábamos con cultivadores locales que íbamos viendo también quienes hacían un trabajo responsable, ¿no? Porque hay de todo en este tema de cannabis, ¿no? Hay muchos emprendedores de cannabis que solo ven el tema de lucrar de repente, pero teníamos gente que trabajaba de manera responsable y la respuesta de los médicos era, si tú te sigues tratando con eso, yo ya no te voy a poder ver, o de repente, dame el nombre de ese doctor porque lo voy a denunciar ante el colegio médico. Cosas así de fuertes pasaban, ¿no? Pero, a ver, de aquel entonces, ahora, desde la asociación estamos haciéndole cursos a distintas clínicas privadas porque el staff médico quiere tener como herramienta terapéutica cannabis, ¿no? Y eso debido a que no es porque yo creo por proactividad del médico, ¿eh? Porque a veces el médico, como yo, vive en su zona de confort y vive con sus laboratorios aliados, ¿no? Que de repente tiene algunos beneficios y solo se enfoca y no va más allá en opciones terapéuticas. Los pacientes han hecho que los médicos comiencen a pensar en cannabis como una herramienta terapéutica. Por dos motivos, porque se lo exigen y por el motivo de que los médicos van observando los cambios en el paciente. Un ejemplo, un paciente con Parkinson tratado con sus medicamentos tradicionales, levodopa, carbidopa, cifrol, etcétera, de 10 años, y que de repente controlado en algunos momentos con unos vaivenes en la salud, en los síntomas, comienza a utilizar cannabis, está más tranquilo, menos depresivo, al estar más tranquilo tiene menos de esos temblores, comienza a caminar mejor, a vocalizar mejor, sale a la calle, veo con otro semblante. El médico se da cuenta y el médico pregunta, caballero, ¿qué está haciendo usted? Si estamos con la misma medicación de siempre. No, doctor, yo uso cannabis. Ya comienza a generar esa duda en el médico, ¿no? Y eso creo yo que son las dos cosas que han pasado. Vamos
en el camino de la educación, ya hay universidades que tienen diplomados, eh, como te digo, a la asociación, creo yo que se ha hecho ya un referente en el tema educativo de cannabis en el Perú y acuden para solicitarnos cursos, de repente enfocados, en este caso estamos haciendo un curso para traumatólogos, enfocado en temas de dolor, ¿no? Porque hablarles de epilepsia refractaria, si bien se le sientan las bases, va enfocado a lo que ellos van a manejar. Claro. Cuáles son en este momento los principales desafíos que hay para los profesionales de la salud, médicos que prescriben cannabinoides? ¿Cuáles son los retos que enfrentan en este momento? Yo creo que para el sector salud en general es incluirlo en los seguros, tanto públicos como privados, ¿no? Porque en nuestros países la mayoría de la población acude a ese tipo de seguros, ¿no? Ahí nosotros tenemos el Servicio Integral de Salud, que es para la gente de menor condición económica, y ellos no tienen acceso, tienen que comprarlo, ¿no? Pero deberían acceder, porque la ley y el reglamento dice que debe incorporarse a los seguros. Y los seguros privados, los cuales ya tuvimos conversaciones, ¿no? Nos pidieron información, pero a veces los seguros privados son un poco cuadriculados y solo aceptan medicamentos aprobados por la FDA, ¿no? Y los medicamentos aprobados por la FDA es el Epidiolex, por ejemplo, ¿no? Y el Epidiolex tiene un costo altísimo y es un derivado de cannabis como los que manejamos, ¿no? Entonces, es como que un medicamento de marca y el otro es un genérico, pero el medicamento de marca sí está súper caro y seguro que lo vale por toda la inversión que ha hecho en estudios clínicos para ser validado, ¿no? Es una inversión que se hace para ser Claro. validado por la FDA, pero eso, ¿no? Falta que se incluya por ese lado y falta educación, sobre todo educación, seguir en ese tema, que hayan más aliados como universidades, hospitales también que quieran ya integrar dentro de su esquema de terapéutica este tema de cannabis, ¿no? Yo creo que va por ahí y la descentralización, ¿no? No es posible que sigamos teniendo solo farmacias en Lima y en provincia no, o sea, el paciente de provincia tiene que tener a alguien en Lima que se lo compre y se lo envíe. Eso encarece y no todos tenemos pues familiares en la capital de repente, ¿no? Entonces lo hace complicado. Eh, en Perú acaba de salir la ley del cultivo asociativo, no autocultivo, cultivo asociativo. Y esta ley del cultivo asociativo dice que se pueden empadronar, hacer una asociación, un grupo de pacientes que tenga un cultivador, que ese cultivador sepa hacer extracciones y con una evaluación médica de estos pacientes se determine qué cantidades va a necesitar mensuales de cannabis. Ese es un poco, todavía no hay reglamento, se publicó un prereglamento, hay 90 días para evaluarlo, eh, pero yo creo que eso va a ser un paso grande también y también va a ser complicado, ¿no? Porque el médico tiene que exigir ciertas condiciones de trabajo, como análisis cromatográficos de esos productos, porque a mí que me digan, oye, esta botellita es de THC, yo no puedo Claro, trabajar así, ¿no? claro. Si de repente en el 2017 lo hacía y me arriesgaba y veía y era muy cauteloso en cómo iba dosificando para evitar efectos intoxicantes del THC. Pero a estas alturas, habiendo un CBD de Digemit que ahorita ha bajado de precio, está a $8, eh, yo no voy a arriesgarme y decirle a un paciente que se una a una asociación de cultivo asociativo, que de repente podría gastar hasta más, y no voy a saber qué es lo que le estoy dando. Entonces, debería haber laboratorios, tanto públicos como privados, que donde estas asociaciones vayan, midan sus batch y el médico tenga esa información y a partir de eso trabajar. Son lo mínimo de condiciones que podemos nosotros pedir para poder trabajar dentro de esas asociaciones, ¿no? Si no, no vamos a poder darle soporte, porque no creo que ningún médico se vaya a arriesgar a utilizar un frasquito de cualquier cosa que digan que es cannabis para darle a un niño con epilepsia, ¿no? Claro. Ahí hay que un poco salvaguardar también y ser responsable, pero
Pero en eso estamos ahorita en el Perú, esa es la discusión del momento, la ley, el reglamento del cultivo asociativo. Muy bien. Max, tú eres uno de los ponentes del CanaWorld, tercer CanaWorld Congress, que se realizará en Medellín, Colombia, el próximo 7 y 8 de julio. Eh, Cuéntanos un poco de tu participación, qué es lo que vas a compartir con los asistentes de CanaWorld en este 2022. Mira, yo fui como asistente el 2018 y quedé encantado por la organización, por el staff, por el grupo humano. Conozco a Henry desde aquel entonces y sé el trabajo tan perseverante que ha hecho para que esto mejore y situar al CanaWorld como lo está situado ahora, ¿no? Como un congreso referente a nivel mundial. Ya el 2019 logré ir a exponer sobre artritis reumatoide y expuse un caso clínico bastante conmovedor, creo yo, y que daba luces que los cannabinoides podían mejorar en ese tipo de patologías inflamatorias autoinmunes. Y este año vuelvo, eh, y en este tiempo de pandemia, me he estado dedicando mucho más a ver pacientes oncológicos. Casi el 80% de los pacientes que veo al momento son pacientes oncológicos. Y a veces algunos me dicen, pero Max, ¿por qué te has ido por el lado más difícil, no? Porque la responsabilidad de llevar a un paciente oncológico por las expectativas que tiene la familia son importantes, ¿no? Y lo que voy a presentar es la evidencia científica actual con la que contamos sobre el efecto paliativo de cannabis, que ya pues hay evidencias desde el año 75 de su efectividad en los manejo de algunos efectos adversos de los tratamientos oncológicos. Lo que dice este grupo de biólogos españoles sobre el efecto antitumoral de los cannabinoides, también voy a presentarlo. Y voy a terminar con dando la primicia que voy a presentar esta estadística que vengo manejando del manejo de pacientes oncológicos y cómo han ido evolucionando a partir de la fórmula magistral que tenemos acá en Perú. Eh, entonces, como te digo, no va a ser una primicia, estoy preparando eso, es bastante complicado, pero creo que es el lugar donde lo tengo que presentar, ¿no? Tengo algunos otros congresos fuera de esta parte de la región, pero digo, pues esto primero tiene que estar y salir a la luz donde me dieron la oportunidad por primera vez, que fue el Canna World, ¿no? De mostrarme. Entonces, para ellos va la primicia y sé que esto va a abrir mucho más las mentes de esos médicos, porque no siempre van médicos con experiencia a estos congresos, ¿no? Van médicos que se quieren iniciar también en este tema de cannabis y hay que generarles confianza. Hay que generarles confianza. Eso es lo primero, ¿no? Generar confianza que es un tratamiento seguro, que los beneficios son medibles también, ¿no? Pero a partir de trabajar responsablemente. Muy bien. ¿Algo más que desees agregar a la entrevista, Max? Bueno, no, solo agradecerles y como les decía, nosotros vemos a Colombia como un referente tanto en temas como en la industria. Mi mentora es la doctora Paola Pineda. Sé cómo han ido evolucionando, adoptamos, ¿no? Ciertas cosas que nos parecen que lo que están haciendo es que nos miren en el mundo de manera distinta, ¿no? Muchos lados en Europa, por ejemplo en España, están peleándose para recién incorporar esto como terapéutica. Nosotros ya tenemos años y estamos generando estadística y a partir de productos de esta parte del mundo. O sea, no estamos usando recursos de ningún otro lado, estamos usando plantas de cannabis de nuestras localidades y generando cambios en la salud de las personas, ¿no? Entonces eso, y espero verlos a todos ahora en julio, reencontrarme con muchos amigos, es el primer congreso presencial que voy después de todo este tema pandémico, así que con muchas expectativas de estar por allá.